Radio Así. Así de simple o así de complicado. Literatura, historia, música, psicología, sociedad, humor, educación, series, salud, cine, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Radio Así. Una de las 9.000 millones de formas de hacer radio. radioasí.com. Primera grabación de Radio Así. Mira, primera grabación de Radio Así, en el post hay 5 más. Sí, pero esas 5 no son de Radio Así, son de Pasado en Letras. Había una sección, cortos casi radiales, en donde leíamos notas del blog, y ahora le agregamos Radio Así, donde en vez de leer nada más que notas del blog, vamos a pensar en otras cosas que no están escritas en el blog y que también forman parte del presente y no solo del pasado. Porque si bien la idea de los cortos casi radiales y de Pasado en Letras es hurgar en el pasado para ver qué marcas de ese pasado se pueden identificar en el presente, o sea, qué cosas de la historia nos atravesaron en la subjetividad para que hoy seamos lo que somos, a partir de lecturas de manuales como El Alfarero, de revistas como Primera Plana, como Satiricón, libros como Medios Locos de Abrevaya, los recuerdos de los programas de radio y de televisión que veíamos en su época, los recuerdos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de cuando eran jóvenes, chicos, medianos, adolescentes, de los bailes en el Defensores de Santos Lugares, cuando iba Pugliese, o cuando uno era chico y de fondo escuchaba que estaba la radio con Carrizo, con Larrea, con Mesa, y en el presente y hace 30 años también escuchando a Dolina desde que uno era pibe hasta ahora que ya está lleno de canas y grande. Todo nos fue formando y nos fue haciendo un presente. También hoy nosotros en el presente estamos construyendo algún pasado de alguien. Yo soy educador, soy maestro, entonces sé que dentro de mis miradas, de mis dichos, de las cosas que yo haga y de lo que el sistema educativo hace conmigo y hace con los pibes, se está aprendiendo algo y está dejando una marca. Esa marca también la tenemos nosotros del pasado. Bueno, acá vamos a tratar de ver eso. ¿Qué cosas del presente están marcadas por el pasado y qué cosas en el presente están marcando el futuro de otros? En este audio vamos a estar nada más que vos y yo hoy, pero en próximos audios vamos a estar con personas de la cultura, de la educación, del deporte, algunas personas relacionadas con la salud, y todos para pensar un poco, nada más, compartir palabras, pensamientos. Bueno, Radio Así, así de simple o así de complicado, no sé, como decimos al principio. Viene una cortinita, un break, y después Alfarero y Tute, y nos encontramos en el próximo audio. Radio Así. radioasí.com. Mira, es así, tengo 2 textos en la mano. Un texto hecho viñeta por Tute y otro que es una lectura del manual Alfarero. ¿Te acordás ese libro de lectura que salía? Tengo yo entendido que había empezado a salir en 1942 y vi versiones, sobre todo igual no es muy fidedigno, ¿no? Pero en Mercado Libre que se vendían hasta el año 73. O sea que tenemos un montón de años, ¿no? Del 42 al 73 como mínimo son 31 años del Alfarero dando explicaciones a los niños, apoyados obviamente por el docente por la escuela por la institución de educación, mostrándonos cuál sería la forma. Esta viñeta y este texto tienen muchas lecturas para hacerle. Puede hacerse una lectura desde las concepciones de género, puede hacerse una lectura desde cómo, qué sé yo, un niño quizá de 4º grado, 3er grado podía leer un texto quizá con cierta complejidad, que no es muy complejo, pero quizá un poquito más complejo que algunas lecturas que a veces uno ve que se acercan a algún manual de hoy. Puede también hacerse una lectura desde la imagen, desde cómo estaba hecha la imagen, el dibujo, el trazo, el color,
Y también se puede hacer una lectura, que es la que vamos a hacer hoy, que es sobre cómo nos enseñaron a bajar la cabeza y a decir todo que sí, a ser sometidos, ¿no? Sometidos a un sistema que no es inocente, no es un sistema que existe solo, es un sistema que está sostenido, obviamente, en el capitalismo en general lo sostienen las burguesías, los dueños de los medios de producción, lo sostienen lo que normalmente uno llama y dice los ricos. Y esos ricos no son nuevos, no son de ahora. Tampoco se instauraron en cualquier momento. Hubo un momento en el que se instauraron sobre todo apellidos que hoy todavía nos siguen resonando, que quizás estuvieron en momentos espantosos del fin del siglo XIX y principios del XX, y digo espantosos para la clase que uno representa, que es la clase obrera, los trabajadores. Nosotros somos trabajadores y ellos son los que en general se enriquecieron con nuestro trabajo. Pero decía, dentro de esta clase trabajadora y esta clase burguesa, los que organizaban, los que ordenaban los contenidos escolares, los que ordenaban los manuales escolares, obviamente no era la clase trabajadora. Y pensaba en Tute, un trabajador del dibujo, que es la primera viñeta que te voy a decir, la que te voy a acercar. Es una viñeta donde hay, en un fondo de esos difusos que dibuja Tute, seguro alguno viste, que hay una biblioteca, una luz, y están en primer plano una mamá que mira a una niña que por la altura pareciera ser una niña de 6, 7 años, y la madre con ojos así medio como de, uy, lo que me dijo esta nena, como si tuviera un glup, escucha. Si me vas a sobreproteger, que sea a nivel nacional. Quiero un país con justicia social. Eso le dice la nena, ¿no? Y la madre, imagínate, se sorprende. Y después la lectura, que no era como la de Tute, que uno lo lee si quiere, sino la lectura que le daban en la escuela a los chicos, que los papás les compraban el libro si podían, o como dijimos, estuvo más de 30 años este libro, seguro alguno se lo habrá prestado a otro, habrá alguna abuela que habrá aprendido, es un lío decir, ¿no? Una abuela, una hija, una nieta, bueno, sí, una abuela, una hija, una nieta, que quizá aprendieron con lo mismo, e insisto, la lectura acá no va a ser una lectura de género, sino que va a ser una lectura de opresión, una lectura de cómo aprendemos lo que se niega por un lado, es cómo le enseñan a uno a tener que ser un pobre digno en vez de ser un pobre luchador. Acordate, la nena había dicho, quiero un país con justicia social, que le pedía a la madre. Escuchá esta lectura de Alfarero, que esta versión que yo tengo es del año 1952, y en la página 6, en la lectura La aguja de mi madre, empieza de una manera literaria, si se quiere. De noche, a la hora en que las estrellas empiezan a brillar con más fulgor, los niños se acuestan. El reloj de la casa canta su monótona canción. Tic-tac, tic-tac. Hasta ahí vamos, ¿no? La madre, sentada junto a la cama del más pequeño, cose a la luz de la lámpara. Entre sus dedos, un poco cansados por los quehaceres del día, la agujita va y viene sobre la tela desgastada. Y acá empieza ya, ¿no? La tela desgastada, obviamente. Un nene, la mamá en una cama tejiendo, con los quehaceres de la casa. La tela es desgastada. Puede ser, acá en el dibujo pareciera ser como una sábana, un mantel. Es una pieza grande, no tiene forma de ser una prenda de vestir. Y en esa tela desgastada que está cosiendo la madre, el niño se pregunta, ¿no? ¿Por qué no te acuestas, madre?, le dice. Porque aún no he terminado, hijo mío. La noche avanza y el silencio se hace más hondo. Y ahora viene. Escuchá. ¿Cómo te ingenias para disimular la pobreza con un remiendo o un zurcido tan fino que apenas se ve? Tu agujita, jugando entre tus dedos hábiles, prolonga la vida de las prendas humildes, adapta la ropa de los mayores al cuerpo de los más pequeños, o borda letras delicadas en el guardapolvo escolar y en los pañuelos. Y acá ya esa desgastada que estaba antes, que era la tela desgastada seguramente porque la habían usado mucho tiempo,
y porque no podían comprar más, pasa ya a prendas humildes, y prendas humildes que se tenían que adaptar a cuerpos más pequeños para poder ser utilizadas, ¿no? Obviamente, si uno le compraba una ropa a uno, no se la podía comprar a otro. Sigue esto, ¿no? Haciendo todo este tipo de manifestaciones de la humildad y del festejo de poder esconder la pobreza, pero al final hay una cosa que me interesa resaltar, que es: oh madrecita, he visto en mi niñez muchas veces esta escena, y hoy, que tengo ya blanco el cabello, evoco tus manos de hada, manos santas que nunca se engalanaron con joyas ni conocieron más brillo que el de la aguja diminuta y leve. Y termina ahí: mamá, pobre, sostenés la pobreza, jamás dejaste de ser pobre y nunca no quisiste ser pobre. Y pensaba en este hombre de cabellos, porque dice, ¿no? Ya tengo el cabello blanco, y recuerda eso, como que la madre nunca se engalanó. Pensaba, ¿qué hubiera sucedido si en vez de recordar esta forma de la madre de tapar la pobreza, de poder sostener en el tiempo la ropa de los más grandes hacia los más chicos para poder comer seguramente, porque si no, no podría comprar comida si compraba una ropa nueva, o si se compraba no una joya, qué sé yo, algo que la engalanara, que acá dice, ¿no? Que nada que la pusiera fuera de su condición de pobre. ¿Qué hubiera pasado si este hombre canoso, de grande, en vez de haber escuchado esto que escuchó y que vio en su casa, hubiera escuchado a su madre peleando y pidiendo por una justicia social, y para que en vez de estar surciéndole ropa para que se escondiera la pobreza, o achicando ropa para que le entre a los más chicos, porque los grandes ya les quedaba chica seguramente, la hubiera visto luchar por una nación de iguales, por una patria de iguales, por un trabajador que pudiera comprarse la ropa cuando era, no para no trabajar, porque hay algo que se dice siempre: yo tuve que trabajar con todos, te dicen algunos. Y en este sistema la manera de sostener la vida material es trabajando, no quedan muchas opciones. Y trabajar justamente es lo que uno quiere hacer, pero también quiere trabajar para poder no tener que surcir la ropa que se rompe para esconder la pobreza, o no tener nada que nos engalane, sino trabajar en una situación, en una sensación de distribución, y trabajar y sentir que uno es partícipe, acompaña y se beneficia a la vez en un país justo, con justicia social, con una justicia que no solo se encargue de meter presos a los que roban, como es lo que más se define y se busca como justicia, y sino con una pelea bastante fuerte desde una justicia social donde esperamos que todos tengan su comida, su ropa para ponerse, sus cosas para engalanarse, sus vacaciones, de disfrutar de algo que le gusta. Es un pensamiento para compartir. Yo dudo, ¿no?, que las cosas serían igual si este libro alfarero hubiera puesto a una madre luchadora, no desde el sometimiento, porque no dejaba de ser luchadora, y también lo hacía seguramente porque su madre había hecho lo mismo y su abuela había hecho lo mismo, como así lo hicieron sus hijas, sus nietas, que era luchar para que no se notara la pobreza, luchar para que el hijo de grande la recuerde surciendo, y que un niño de cuarto grado, creo que el alfarero era de cuarto grado, de primero, de séptimo, da lo mismo igual en este momento, en el recuerdo tuviera a una madre luchadora, pero no una luchadora para esconder la pobreza, sino una luchadora para eliminar la pobreza, para poner las cosas en su lugar, que es para que todos podamos disfrutar de existir. No sé, uno elige también, uno elige lo que dice Tute, la nena de Tute, la nena del dibujo de Tute aparte, que dice: si me vas a sobreproteger, que sea a nivel nacional, quiero un país con justicia social. O si no, un niño que la recuerda a su madre como una madre que le surcía con surcidos invisibles la ropa para que no se note la pobreza y que jamás se engalanó.
Para mí, que si desde el 42 hasta ahora el mensaje hubiera sido otro en los manuales escolares, la actualidad y la realidad serían otras. A mí me gusta procurar una mirada de qué cosas pasan en el presente que se escribieron en el pasado, y de esas cosas que se escribieron en el pasado, cuál fue la escuela la que las imprimió a fuego en la cabeza. Y creo que este Capeluz, con todas sus lecturas, hay un montón más, elegí una para ser corto, vamos a hablar de otras en otro momento y quizás hacer otra lectura, que si bien por eso decía que uno puede hacer una lectura de género, puede hacer una lectura de diseño, o puede hacer una lectura de la enseñanza de la opresión, del aprendizaje del mantenete en tu clase y sé pobre y déjame a mí ser rico tranquilo, pero no dije ideológica, porque todas son ideológicas. Hasta la elección del color de un libro y del tipo de hojas de un libro que recibe un niño de una escuela o de otra, también es una decisión ideológica de una editorial, como en este caso Capeluz, que pintó con su pincel toda la educación, siempre sosteniendo esa aceptación y esa brecha de si sos pobre, quédate pobre y no jorobes a los ricos. Es un pensamiento, es una comparación y es algo para compartir. ¿Cómo hubiera sido si en el año 1942 ya había una niña que le reclamaba a su madre y la despertaba y le decía: si me vas a sobreproteger, que sea a nivel nacional, quiero un país con justicia social? Creo que las cosas hubieran sido distintas. Radio Así. radioasí.com